Nuestra voz que cambia, nuestra voz latido. Bueno, tenemos a don Fernando Rodríguez, viceministro de Ingresos, quien ha sido nombrado como vocero de toda esta etapa que viene ahora y que tiene que ver con las medidas o los proyectos de ley que el gobierno envía a la Asamblea Legislativa en sesiones extraordinarios, reformas a rentas y ventas, por ejemplo, esta semana al Congreso de la República. Don Fernando, ¿qué está pasando con estos proyectos? ¿Cuáles proyectos y cuántos los tendrán ya los diputados en la mano para comenzar con este proceso? No sé, para que usted más o menos nos ubique en los tiempos, que eso es importante para luego desmenuzar un poquito cuáles son las decisiones del gobierno y las peticiones que vienen contempladas en estos proyectos de ley. Sí, bueno, muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad. Sí, estos dos proyectos se suman a los 6 que ya tenemos en la Asamblea, 3 por el lado de la mejora recaudatoria y el ordenamiento de beneficios fiscales, uno que crea o recrea, más bien hace renacer un impuesto que la Sala Cuarta derogó este año, que es el de las personas jurídicas, y 2 proyectos relacionados con temas de gasto, de pensiones y el de caja única. Estos dos son, digamos, de la estrategia, 2 pilares fundamentales, ¿verdad? Son los proyectos que modernizan y modifican nuestros elementos fundamentales del sistema tributario. La idea, es muy probable que ya para el día de hoy los diputados tengan en la Asamblea los proyectos, y lo que pretendemos, haciendo esta convocatoria en estos días, la idea de esto es que los proyectos avancen en la parte tramitológica en la Asamblea, se les asigne comisión, se envíen a publicación, se envíen a servicios técnicos para que se inicie la preparación del informe correspondiente o de los informes correspondientes. Somos conscientes de que muy probablemente los proyectos irán a la Comisión de Hacendarios y que a partir del 1 de septiembre, con la presentación del presupuesto, los proyectos se verán desplazados por el presupuesto. De eso lo teníamos calculado del principio, y que probablemente hasta mediados de octubre, inclusive en noviembre, no se podrá volver a conocer de los proyectos de manera profunda, o sea, con la dedicación de la comisión que corresponda, por esta razón. No obstante, nos parecía que era una buena oportunidad para que la sociedad, como les digo, para cumplir con esta parte de tramitología, y que la sociedad conociera los proyectos, que los se fuera manifestando y que pudiéramos ir conversando, que conociesen los proyectos además de la mano con el presupuesto y con otras estrategias. Nos quedan ahí en el tintero, por ejemplo, todavía presentar un proyecto para creación de una regla fiscal que se viene trabajando con organismos internacionales para conocer la experiencia de otros países, y eventualmente cualquier otro ajuste que se vaya a hacer, inclusive en temas que ya se han venido discutiendo, como el de empleo público. Pero bueno, eso quedará, como les digo, para semanas posteriores. ¿Y qué ha pasado con los otros proyectos, don Fernando? Bueno, ahí han ido avanzando a diferentes ritmos. El de contrabando es el que está más avanzado. Entiendo que ya salió de comisión. Sí, ya salió. El dictamen, inclusive los días de mociones 137, que por dicha y con la reforma al reglamento, en este caso se le dio el beneficio al mismo proyecto de acortar esos días, y pareciese que entre hoy y mañana podría estarse presentando en plenario para su votación, en primer debate. Ese es el más avanzado de todos. Después está el de fraude, que hemos tenido un proceso muy serio y bastante interesante con algunos diputados de negociación, de discusión, y ya estamos aterrizando posiciones. Ya tenemos prácticamente la totalidad del proyecto consensuado, o todavía hoy vamos a tener una reunioncita para poder ver aspectos de redacción, básicamente, pero el proyecto está listo. A partir de ahí esperamos que la subcomisión que lo ve lo analice y lo eleve a la comisión, la comisión, para que se vea. El de exoneraciones también ha estado avanzando. Es de interés de los diputados ordenar este tema. Es un proyecto que no crea ninguna carga, pero nos da a nosotros herramientas fuertes para poner orden en esa parte donde hay muchísimos exoneraciones. Y los de pensiones, y el de pensiones entiendo que se iba
va a ver inclusive con otros actores en el marco de un análisis general, porque también ahí se están convocando proyectos de la diputada Sandra Pisk que van en la misma línea. Y bueno, en el caso del de Caja Única desconozco por el momento el trámite, pero digamos tienen diferentes estados de avance. Lo importante es que ya hay algunos que van saliendo. Sería bueno que avanzasen todavía más para ir limpiando la agenda y concentrarse después en estos otros, ¿verdad?, que estamos enviando hoy. Estas reformas a renta y a ventas, ustedes entre otras cosas dicen que el IVA garantiza una mayor progresividad, que no afectará el 40% de los hogares de menores ingresos que registra el INEC. Dicen también que el 97% de los asalariados no tendrá ninguna afectación en las tarifas sobre las que se cobra el impuesto sobre la renta. Vamos a ver. Son afirmaciones muy importantes las que hacen, pero también, ¿cuáles son esos cambios? Repitámoslas, aquí lo hemos hablado muchas veces, pero usted bien dice, la gente tiene que conocer y ver la diferencia entre cada uno, qué viene a representar cada proyecto. Estos dos son muy importantes, por ejemplo, don Fernando. ¿Cuáles diferencias, el antes y después, con lo que se plantea de reformas a renta y a ventas? Sí, esto es muy importante y tiene usted razón. Creo que es importante que la gente lo sepa. Vamos a ver. La novedad, la gran novedad que tiene la propuesta de creación de un impuesto al valor agregado es que normalmente este impuesto, para proteger el consumo de las personas de menos recursos, lo que se hace aquí y se hace en todas partes del mundo es ponerle una gran cantidad de exoneraciones. El problema es que estas exoneraciones, además de que crean después dificultades de manejo de impuestos y abre portillos para evasión, también beneficia a las personas de mayores recursos, que no son los destinatarios de esos beneficios, o por lo menos no están diseñados con ese fin. Entonces nosotros, buscando un mecanismo que nos permitiese más control, pero evitar el impacto a la población de menos recursos, tomamos una idea que ha venido circulando en América Latina desde hace varios años, de cobrar el impuesto casi de manera generalizada y devolverle el impuesto al 40% de la población de menores recursos. Estamos hablando del 40% de las familias. Estamos hablando poco más de 2 millones de personas que eventualmente se podrían ver beneficiadas. ¿Esto por qué? Porque es el grupo de la población donde están las familias en condición de pobreza extrema, de pobreza y de vulnerabilidad. O sea, gente que en condición de vulnerabilidad, que con algún ajuste adicional en precios de cierta canasta de bienes, podría caer en condición de pobreza, y nuestra intención no es generar ese efecto. Entonces, con esta medida estamos tratando de balancear la necesidad de avanzar en una agenda fiscal, pero también proteger a las poblaciones sensibles. En renta, lo que estamos diciendo es que para crear más progresividad en el impuesto, estamos introduciendo dos tasas nuevas de un 20 y un 25% para los asalariados más altos. Ya vamos a tener una escala de 10, 15, 20 y 25, pero eso se va a quedar para el 3% de los asalariados más altos, o sea, de los salarios más mayores. El 97% va a tener un tratamiento que eso es un pago de impuestos que es prácticamente igual al que hay hoy. Se introduce otra cosa interesante, que es la posibilidad de deducir en personas físicas, tanto asalariados como en personas con actividad lucrativa, la deducción del seguro de enfermedad y maternidad. Porque con esto también queremos motivar a que la gente declare, se registre en la caja y declare valores reales de sus ingresos, de manera que pues también de alguna manera, fiscalmente hablando, creemos un beneficio para la caja y empecemos a solventar problemas que hay por ese lado. Y buscando medidas también para evitar los huecos esos donde hay elusión y evasión de impuestos en materia del impuesto de renta. Bien, don Fernando, yo le agradezco si tiene tiempo que nos acompañe un rato, porque aquí están llamando y hay muchas reacciones, pero nosotros queremos ver, por ejemplo, siempre hay reacciones de mucha preocupación desde San Carlos. Dice, se eliminan las exoneraciones, hay empresas exportadoras que deben cerrar y despedir gente, pero por otro lado dice, reglas fiscales, que es un gran avance, la primera vez que el gobierno lo está señalando. Alan Saborío sabe mucho de impuestos, él es socio director de Deloitte. Don Alan, ustedes conocen ya estas reformas, hablando ahora de la de renta y ventas que acaban de llegar al Congreso. ¿Qué opinión merece usted ya la decisión final del gobierno de presentarlas?
Bueno, en primer lugar, yo siento que hay que aplaudir que los proyectos hayan llegado al Congreso. En este momento lo que procede es sentarse a ver el detalle de los proyectos, pero después de escuchar a don Fernando y después de leer los documentos que puso a disposición el Ministerio de Hacienda, uno tiene que reconocer que el tema de devolver el IVA es un asunto innovador. Hoy mencionaba yo en un medio de comunicación escrito que el diablo está en los detalles, pero se están dando 24 meses para que esto entre en vigencia, siempre y cuando estén listos los mecanismos adecuados. Los costarricenses tienen que estar tranquilos de que mientras esos mecanismos de devolución no estén totalmente materializados por el Ministerio de Hacienda, van a continuar las exoneraciones por medio de la canasta básica, que bien dice don Fernando, son absolutamente injustas. Tal vez para que los costarricenses lo entiendan más, si el lomito está exento de impuesto de ventas, hay desafortunadamente un grupo importante de costarricenses en este país que estando exento, estando grabado, igual no lo van a poder consumir. Y por el otro lado, estando exento, estando grabado, hay un grupo de costarricenses que independientemente del precio lo van a seguir consumiendo. De forma tal que las exoneraciones que contiene la canasta básica, como bien decía don Fernando, en muchas ocasiones lo que hacen es beneficiar a clases que realmente no lo necesitan. Ahora bien, en materia de renta es importante esta deducción del régimen de enfermedad y maternidad de parte de personas físicas con actividad lucrativa, o sea, básicamente profesionales y asalariados. Yo siento que todavía hacen falta cosas por hacerse, pero me parece que toda la discusión de esta reforma tributaria tenemos que verla en el contexto de una reforma fiscal donde se ha repetido hasta la saciedad que es importante que estos proyectos estén técnicamente bien redactados, pero que al mismo tiempo es importante que estén en un contexto completo, o sea, que no hablemos única y exclusivamente de ingresos en este país, sino que hablemos también de materia de gasto. Y ya va siendo hora también en el país de que no ocurra lo que ha venido ocurriendo en los últimos 3 intentos de reforma, donde simple y sencillamente el gobierno decía que había un grupo de gente que no quería hablar de impuestos porque no querían pagar más, que no querían contribuir con el país, y hay otro grupo de gente que decía que no quería hablar de impuestos en la medida en que el gobierno no gastara adecuadamente. Yo siento que nos tenemos que sentar a hablar con seriedad de este asunto. Yo por ahí escuché, y usted lo sabe, doña Amelia, una idea muy interesante de la Contralora General de la República, doña Rocío Aguilar, donde hablaba de que tal vez el asunto es acercar posiciones sobre la base de que hay métricas, hay medidas que se pueden lograr para que los impuestos comiencen a tener vigencia en la medida en que el gobierno se vaya comprometiendo a cierto tipo de acciones en materia de gasto. Y eso podría ser muy interesante para la discusión de estos proyectos y enmarcarnos ya no solamente en qué va de IVA o qué va de renta, sino cómo renta va a funcionar en un modelo donde el tema de gasto sea tan importante como el tema de ingresos. Don Fernando. Sí, no, yo en eso coincido con don Alan. Creo que hay una oportunidad muy importante para empezar a crear un diálogo amplio alrededor sobre el tema fiscal. Lástima que hayamos tenido que llegar hasta el extremo, ¿verdad? O sea, de esperarnos a tener un déficit de casi 6% para que y la amenaza de que revisar nuestras calificaciones de riesgo para que como país empecemos a hablar de eso. Hay conciencia de la necesidad de ver temas de gasto. El gobierno ha presentado otros 2 proyectos. Yo sé que el foco se ha centrado también en temas de empleo público. A ese, pues como el presidente dijo, es un tema que habrá que entrarle de alguna manera. También hay otros temas, por ejemplo, en eficiencia de gasto, que yo creo que hay que meter en la agenda más adelante, de lo cual yo sé que en el ministerio las áreas correspondientes ya están trabajando propuestas, por ejemplo, en materia de contratación administrativa, para agilizar la parte de ejecución de recursos y hacer el gasto más eficiente. Creo que lo que don Alan hablaba de la propuesta de la señora excontralora me parece interesante. En
mi asamblea hemos hablado con algunos diputados de oposición de inclusive ver los proyectos en pares. Por ejemplo, se habló en su momento de estudiar IVA e impulsar al mismo tiempo el proyecto de pensiones y después entrarle a renta al mismo tiempo de que se analice algo en materia de empleo. Son propuestas que yo creo que nos permitirían avanzar en una agenda amplia. El tema de la regla fiscal, que como les digo, nosotros también pues en su momento pondremos en conocimiento de la asamblea, es un tema que hay que abordar. Lo importante de esto es que se avance. Yo lo que digo es que, y lo decíamos ayer, ahí también, así como hay que enviarle señales a los agentes económicos en el país, al empresariado, a los trabajadores, a la sociedad en general, de que vamos a solucionar el tema fiscal y que nos vamos a poner de acuerdo, desde afuera también están esperando esas señales, que en la asamblea se puedan avanzar con temas, ya sean de ingresos o de gastos en estas semanas, envíe una señal fuerte, y ojalá pudiésemos ir dialogando para sentarnos a desentrabar esa agenda y poder aprobar proyectos lo más pronto posible. Don Fernando, para desentrabar un tema que tiene años de llegar y vararse en el mismo lugar. O no hay impuestos si no hay recorte de gastos. No puede haber más recorte de gastos, ya gastamos lo que se podía y entonces nos vamos en eso y resulta que eso podría traer al traste con un nuevo esfuerzo que se quiera hacer en el campo fiscal. Esto que señala don Alan de la propuesta de doña Rocío, ¿verdad? Que hay una forma hasta de medirlo, ¿verdad? ¿Cómo se estaría dando un compromiso real, medible, que afectara a los impuestos en el sentido de que si se logra cada vez que se recorte más gastos, pues habrá más posibilidades del gobierno en cuanto a bajar impuestos y todo este juego que no conozco en detalle, pero que me parece muy interesante porque se ocupa innovación para romper este círculo vicioso. Don Fernando, hay un círculo vicioso y nos vamos a volver a varar, no tengo la mínima duda, en el mismo lugar. Entonces, cualquier idea o cualquier proyecto o cualquier sugerencia que pueda mover algo en un sentido más real hará posible ver esto como una realidad. O sea, ¿qué es esto? Bueno, votar los impuestos que son necesarios, pero que la gente esté tranquila porque también se va a ir recortando el gasto en los renglones que el gobierno prefiera, se va a ir midiendo, se va a ir informando y vamos a poder reconstruir algo que está despedazado porque siempre paramos en el mismo lugar, don Fernando. Sí, nosotros no en ningún momento hemos dicho que no tenemos intención de entrarle a esos temas. Lo que sí hemos dicho es que existe urgencia en avanzar en una agenda fiscal que permita solucionar problemas también en el corto y en el mediano plazo. Esto porque el problema lo tenemos aquí al frente. Por eso le decía que lástima que como país llegamos a estos niveles, que no pudimos aprobar la reforma en el gobierno de doña Laura o que no pudimos aprobar la reforma en el gobierno de don Abel, que probablemente habría solucionado y otros problemas en materia fiscal desde hace mucho tiempo. Pero bueno, estamos acá y ahora nos toca hacerlo. Y lo importante también es que, como le digo, que empecemos a enviar esas señales. Lo que sí es cierto es que en algunos temas nosotros tenemos que ver el tema con cuidado. Por ejemplo, en pensiones nos tuvimos que tomar el tiempo para hacer los análisis legales correspondientes, para analizar los regímenes de pensiones, para ver el sinnúmero de particularidades que, por ejemplo, tenían los regímenes con cargo al presupuesto, y eso pues nos tomó tiempo. Y por eso también nos estamos tomando unas semanas más para poder ver el tema de la regla fiscal, qué experiencias han habido en otros países, qué sirvió, qué no sirvió, porque no queremos repetir lo que no sirvió, con la idea de hacer un planteamiento serio. Pero bueno, nosotros inclusive a nivel de ejecución de gasto también hemos hecho ahorros importantes. Ya lo dijimos el año pasado, nos ahorramos 200,000 millones controlando gasto, y este año las cifras de julio empiezan a ver una moderación importante en la tasa de crecimiento del gasto. Tenemos el lunar del aumento de los intereses, que no lo vamos a poder controlar hasta que no tengamos recursos adicionales para parar el aumento de la deuda. Y bueno, el esfuerzo lo estamos haciendo, la agenda la tenemos abierta para seguir discutiendo este tipo de cosas, pero tenemos también que hacer planteamientos adecuados, evitar tener que caer en elementos que puedan generarnos después más bien problemas adicionales, que por ejemplo llevemos un proyecto que no está bien sustentado y que se lo traiga abajo la sala constitucional. Ese
ese tipo de cosas, pues porque nos necesitamos sacar cosas que se vayan a sostener en el tiempo, ¿verdad? Ya. Don Alan, ¿cómo cree usted que es suficiente o insuficiente? Nos volveremos a encontrar con ese círculo vicioso, que se va a varar todo este esfuerzo que se haga por las mismas razones que se ha venido varando desde hace mucho tiempo. Doña Amelia, mire, yo estoy absolutamente claro de las buenas intenciones y de la verdad absoluta que acompaña las palabras de don Fernando. Pero mire, el pueblo dice que al buen pagador no le duelen prendas. Sería muy interesante comenzar a establecer métricas de temas donde ya tenemos el mañana, hoy. A ver, me explico. Por ejemplo, el presupuesto de la República, si mal no recuerdo, tiene que ser presentado en septiembre de este año. Y eso, la verdad es que el presupuesto del año pasado iba con un 16% de incremento, si mal no recuerdo. Igual me puedo estar equivocando en la cifra, pero era un incremento muchísimo más alto que inflación. A mí me parece que podría haber un acuerdo, por ejemplo, de que el IVA avance y que el IVA tenga esta progresividad del 14 y 15%, siempre y cuando el gobierno se comprometa y materialice ese compromiso, y por eso hablo del pagador al cual no le duelen pagar prendas, materialice ese compromiso en términos de que el presupuesto que van a presentar en septiembre y que tiene que ser aprobado como fecha máxima, el 30 de noviembre, no tenga un porcentaje de incremento de más de X%. Y eso se puede medir, doña Amelia, y al mismo tiempo pueden seguir trabajando en temas complejos como empleo público y pueden seguir trabajando en temas complejos como la regla fiscal. Pero de lo que se trata aquí es que no todo quede en buenas intenciones, porque el gobierno, y no estoy hablando específicamente de este gobierno, sino por varias administraciones, lo que ha hecho es un recuento de buenas intenciones. El gasto se sigue incrementando, pero los que tienen la realidad no de buenas intenciones, sino de que tienen que pagar más, son las personas que van a haber incrementado el pago del IVA de un 13 a un 14 y a un 15%. Entonces ahí no estamos hablando simplemente de buenas intenciones, sino de realidades para quienes tienen que pagar los impuestos. Entonces me parece a mí que si establecemos unas cuantas métricas, como lo ha imaginado doña Rocío, y estoy seguro que ella puede detallar muchísimo mejor su idea, pero si pudiéramos hablar de un crecimiento X del presupuesto nacional, si pudiéramos hablar de que el empleo público no exceda de X% de la recaudación tributaria del país, que los pluses y demás cosas no excedan de X%, ya ahí estaríamos discutiendo para ponernos de acuerdo alrededor de metas específicas, de metas que compartiríamos, y la discusión sería sobre esas metas y no sobre los impuestos, como hemos venido haciendo en las últimas en los últimos tres intentos de reforma fiscal. O sea, la idea es que si seguimos haciendo las cosas como las hemos venido haciendo siempre, vamos a tener los resultados de siempre. Eventualmente va a fracasar cualquier intento de reforma fiscal, en el entendido de que reforma fiscal es totalmente diferente a reforma tributaria, que reforma fiscal no significa única y exclusivamente incrementar los impuestos a las clases productivas y a los trabajadores, sino que reforma fiscal es equilibrar el tema de ingresos, donde podría haber y eventualmente algún incremento, pero donde tiene que haber también racionalizar en términos absolutos el desorden y el despilfarro que tenemos en materia de gasto. Bien, amigos y amigas, no sé si don Fernando quiere agregar algo para irlos informando a ustedes. Nos está llamando Mario Montero, vicepresidente de la Cámara de Industria, que quiere participar con mucho gusto. Don Fernando, don Alan vuelve a insistirnos en una idea. Yo voy a tratar de conseguir a la excontralora, doña Rocío Aguilar, a ver si ella quisiera, la llamo un momentito por teléfono, compartir con nosotros esa idea de la que se está hablando, que suena por lo menos fresca en relación a lo que yo digo, que al entrabamiento que hay, porque me parece interesante. ¿Usted qué piensa de lo que señala don Alan, don Fernando? Porque reglas fiscales, nos dicen aquí, reglas fiscales son de lo que está hablando don Alan y de lo que habló don Fernando. ¿Qué piensa usted de esta preocupación de don Alan y de lo que él plantea como posibilidades? No, me parece bien. Nosotros hemos dicho, el presupuesto se envía en efecto ahora el 1 de septiembre, que el ejercicio de este presupuesto va a ser muy austero. Hay temas
que tenemos como sociedad en algún momento que tener conciencia de que se tomaron decisiones en el pasado sin el acompañamiento de recursos debidos, como en el caso de educación. Nosotros no nos estamos oponiendo al financiamiento, al gasto en educación, pero lo cierto es que se aumentó ese gasto sin financiarlo. Entonces, estamos haciendo un esfuerzo de austeridad muy fuerte en otros ministerios, pero la obligación constitucional de educación hace que de alguna manera la foto se nos descuadre. Sin embargo, van a ver un presupuesto crecer muchísimo menos de lo que creció el año anterior, ahí con un esfuerzo importante de recorte de gasto y de austeridad en varias partidas y a nivel de casi de todos los ministerios. Creo que lo que él señala con respecto de, veamos el presupuesto para poder ver el resto, me parece apropiado. O sea, lo han planteado inclusive otros diputados de una manera muy similar, así que no veo problema. Es totalmente entendible que esta sociedad quiera estar segura de que si va a poner más recursos en manos del gobierno es para que se gasten bien. En eso tienen absolutamente toda la razón. Bien, gracias a don Fernando Rodríguez, a don Alan Saborío. Don Mario Montero, quería participar usted de esta conversación. Él es el vicepresidente de la Cámara de Industria. Adelante. De la industria alimentaria, doña Industria Amelia. alimentaria, sí señora, adelante. Buenos días y gracias por invitarnos a participar. No, en realidad únicamente añadir que estamos totalmente de acuerdo en lo que acaba de manifestar don Alan. En realidad la industria alimentaria es todo este sector del consumo masivo y que está todos los días de cara al consumidor. A nosotros siempre le manifestamos a las autoridades desde el momento que tomaron el gobierno nuestra enorme preocupación por el tema de más impuestos. Les hemos manifestado que pues el país está pasando por una coyuntura económica de desaceleración del consumo, y eso es prácticamente pues nuestras familias consumiendo menos pues por una situación económica apretada, un país con un 10% o más de desempleo, y por lo tanto un impuesto como el IVA, pasar el impuesto de ventas del 13% al 15%, nos parece que es una propuesta que viene a castigar aún más los presupuestos ya deprimidos de los consumidores, de las familias, de la gente que todos los días va a hacer sus compras a los supermercados, a los diferentes centros de compras. Es decir, esa es nuestra principal preocupación, ¿verdad? Pasar de un 13 a un 15% nos parece que es una medida dura, grosera, que afecta directamente al bolsillo de los pagadores de impuestos, que en este caso, cuando se habla del IVA, estamos hablando de los consumidores costarricenses. La propuesta habla pues prácticamente de medidas como la eliminación de gran parte de lo que hoy conocemos como canasta básica. Bueno, aquí el tema de fondo es cómo va a reaccionar el consumidor ante una propuesta de este tipo, ¿verdad? Cómo va a reaccionar sus procesos de compra, de los presupuestos familiares. Nosotros creemos que en una coyuntura de desaceleración, de alto desempleo, estas son medidas muy drásticas, ¿verdad?, que lo que pueden generar es una profundización de la desaceleración del crecimiento de la economía y por lo tanto de las capacidades de generar empleo. Y por lo tanto nos parece que lo más acertado en este momento es una profundización de reformas, como lo ha mencionado don Alan, en la parte del gasto, que es donde ya pues la coyuntura de la discusión de las últimas semanas ha demostrado que el país tiene enormes oportunidades para arreglar el problema del déficit fiscal estructuralmente en las fuentes donde verdaderamente se explica el origen del problema, que es en los rubros del gasto, donde se pueden hacer cosas muy importantes. Gracias a Mario Montero, se los dije que vamos a volver al mismo tema de discusión. Vamos a ver si logramos contactar a doña Rocío para que nos hable un poquito de su idea, pero yo quiero rescatar algo que no quiero que pase desapercibido. En el proyecto de ley del IVA se incorpora la creación del primer impuesto ambiental del país,
el cual grava a los recipientes plásticos para envasar no retornables con 10 colones por recipiente de 250 mililitros o su equivalente, con lo cual un envase de 250 mililitros pagaría 10 colones y uno de 1 litro pagaría 40 colones. El primer impuesto ambiental del país. Quiero rescatarlo porque va en este paquete de la ley o las reformas a la ley del IVA, que me parece a mí muy importante de rescatar, y sobre este primer impuesto ambiental lo haremos también en Nuestra Voz.